Ya avanzamos en diferentes aspectos que podemos tratar de dividir en subgrupos. Primero hablamos de las formas en que los diferentes sistemas jurídicos estructuran un juicio de responsabilidad para determinar si alguien afectó un bien tutelado. Decíamos también que en materia de derecho existe una rama que se denomina el derecho antimonopolio y que pues debe cuidar un bien jurídico tutelado para que sobre él se adelanten juicios de responsabilidad. Agregamos a esos dos temas uno adicional que tiene que ver con la filosofía socioeconómica que impera en Oriente desde hace muchísimo tiempo, y también tratamos de describir algunos aspectos filósofos económicos que tienen que ver con algunos pensadores del siglo XIX y del siglo XX en lo que respecta a sistemas económicos. Ya es hora de cambiar y de entrar un poco más profundamente en las normas existentes a nivel universal que tratan de reprimir y castigar comportamientos que afectan de alguna manera la economía y el mercado, y eso tiene que ver particularmente con aquello que está legislado en diferentes normas acerca del derecho de los monopolios o el derecho de la competencia. En ese sentido, lo que vamos a hacer ahora es tratar de encuadrar bien el tema y tratar dentro del tema de derecho antimonopolio de puntualizar efectivamente cuál es el bien jurídico tutelado en materia de derecho antimonopolio, tratando también de cabalgar en los diferentes supuestos fácticos, es decir, en los delitos, y a través de ejemplos tratar de observar y de manera simple identificar por qué es que son ilegales esos comportamientos. Pero no olvidar que lo que estamos haciendo acá, aparte de explicar algo del derecho de la competencia, es encontrar las fisuras que existen actualmente para tratar de llenarlas, porque como está estructurado el tema, repito, 8 personas son dueñas del 50% de la riqueza. Vamos a tratar de identificar que lo que hemos dicho hasta el momento es que existe, por una parte, la economía y el mercado. Esos dos temas que vimos inicialmente en alguna de las sesiones, señalábamos de alguna manera que tenía que entrar a ser regulado por el derecho, que es el que reprime comportamientos del ser humano. Y este derecho que estudia el comportamiento de la economía y del mercado se denomina el derecho de los mercados. Ese derecho de los mercados trata de cuidar que la economía se desarrolle libremente y el mercado se desarrolle libremente, y que castiga comportamientos de terceros que dañan el mercado y dañan la economía. Esa clase de derecho de los mercados se divide básicamente en los siguientes subtemas. 1. Derecho de la competencia. 2. Derecho del consumo. 3. Derecho publicitario. 4. Derecho de contratos de distribución. 5. Derecho de propiedad inmaterial o de propiedad intelectual. Lo que nos corresponde ahora es tratar de definir este derecho de la competencia, cómo es que está estructurado, porque los demás temas no hacen parte de lo que vamos a decir. Sin embargo, el derecho de la competencia es transversal y toca todos los demás temas que estoy comentando. Dentro de ese derecho de la competencia aparecen dos grandes temas. Por una parte, un tema que se denomina el derecho antimonopolio, también denominado derecho antitrust,
y de manera latina se denominan prácticas comerciales restrictivas, que es muy generoso gramaticalmente, práctica comercial que restringe la economía o que restringe el mercado. Y por otra parte está el tema de competencia desleal. Como son dos temas que hacen parte del derecho de la competencia, uno, el tema de prácticas o de derecho antimonopolio, y dos, el tema de deslealtad, y los dos hacen parte del derecho de la competencia, y el derecho hace parte del derecho de los mercados, y el derecho de los mercados cuida la economía y el mercado, es momento ahora de tratar de diferenciar en qué consiste el derecho de la competencia en cuanto a derecho antimonopolio y competencia desleal. Es decir, para poder seguir entendiendo lo que hemos visto y enmarcar un tema y otro, vamos a tratar de diferenciar qué significa el tema antimonopolio, qué se cuida y qué se cuida con la deslealtad en un mercado. Dejando claro que lo que nos va a corresponder más adelante y en adelante es solamente ver el tema antimonopolio, porque el tema de deslealtad no será tratado, o por lo menos en esta primera parte de lo que emprendemos. Así, una diferencia entre un tema y el siguiente tema. Diferenciar qué es un tema antimonopolio y qué es un tema de competencia desleal, teniendo en cuenta que en los dos vamos a descifrar cuál es el bien jurídico tutelado, que es sobre el cual va a caer un juicio de derecho, es decir, un juicio de responsabilidad, que ya es el tecnicismo del derecho, que viene a tratar de identificar cuándo se daña la economía, cuándo se daña el mercado. Sin embargo, si agrupamos cuándo se daña la economía y cuándo se daña el mercado, hablamos de derecho de los mercados. Y ese derecho de los mercados habla de derecho de la competencia, y el derecho de la competencia, a su vez, cada uno de dos temas. Es decir, cada uno de estos temas tiene un bien jurídico tutelado, diferente del otro. Entonces, lo que emprendemos es tratar de diferenciar cuál es la diferencia entre un tema de antimonopolio y un tema de deslealtad. Comencemos. El tema antimonopolio inicialmente es un tema de derecho administrativo. Significa que el Estado tiene un ojo supervisor sobre su economía y le interesa que su economía funcione, porque si funciona, una persona confía en él, bien sea un consumidor que compra o bien sea un inversionista que invierte. Por lo tanto, al Estado le interesa mucho que efectivamente ese tema funcione, porque es un tema de política económica. En cambio, el tema de derecho de la competencia desleal o de la deslealtad es un tema de derecho privado, donde lo que se va a cuidar es la propiedad privada del inversionista, es decir, del comerciante que invirtió en una economía y que espera que su inversión sea respetada de acuerdo a unos niveles de competencia que tiene con otra persona, pero una hace parte de derecho administrativo y otra de derecho privado. Eso nos lleva a que el régimen de responsabilidad de derecho administrativo, como lo vimos en unas sesiones anteriores, tiene unas variables diferentes, porque habíamos dicho que el comportamiento debe ser típico, antijurídico y culpable. En cambio, en materia de derecho en derecho privado, el régimen de responsabilidad civil es que exista un daño, una culpa o dolo y un nexo causal. Y eso hace que el sistema de responsabilidad de uno y otro tema sea absolutamente diferente, lo cual también genera una diferencia entre un tema y otro tema. La siguiente diferencia hace referencia al bien jurídico tutelado. En materia de derecho antimonopolio, lo que se va a cuidar básicamente es lo que se denomina el bienestar social. El bienestar social, ¿qué significa desde el punto de vista económico? El significado del bienestar social es que tengamos de una parte en cuenta
que existe un consumidor y una empresa, y que los dos en particular tienen un componente para un bienestar, es decir, que cada uno de estos dos agentes de la economía deben tener un bienestar social para que sea eficiente la repartición de dinero entre comerciantes y consumidores, es decir, que exista un precio adecuado para que el consumidor esté satisfecho con la compra y el empresario esté satisfecho con su utilidad. Eso se denomina por parte del consumidor el excedente del consumidor, y por parte del empresario el excedente del empresario o el excedente del productor. Es decir, estamos hablando particularmente de un componente que es monetario, es decir, al consumidor le interesa precios bajos porque su excedente está representado por el dinero que a él le queda después de haber adelantado una compra. Y el excedente del empresario está representado por lo que el empresario espera recibir. Es decir, la trampa, si existe, del sistema actual y de lo que estamos criticando, es que de pronto el excedente del productor está siendo mucho más alto que el excedente del consumidor, y este excedente del productor es lo que se están llevando los 8. Y ahí está la trampa en particular que tenemos que descifrar. ¿Dónde es que existe el vicio para que el excedente del productor y el excedente del consumidor se esté quedando particularmente en esos 8? Y acá está la definición de qué es lo que cuida el derecho antimonopolio. Cuida por una parte el excedente del consumidor y el excedente del productor, y este es un bien en particular que representa dinero, pero que al Estado le interesa que dentro de una economía tanto consumidores como productores tengan un bienestar que devenga de la competencia misma y no de comportamientos que son adelantados y que falsean la competencia de alguna manera o que evitan la competencia de alguna manera. Si pasamos al lado de competencia desleal, diríamos cuál es el bien jurídico tutelado en materia de competencia desleal. Ya lo abordamos inicialmente, la propiedad privada, es decir, la plata que puso un empresario para iniciar un negocio, pero esa plata también tiene que tener de alguna manera una protección. Y ahí es cuando viene el bien jurídico tutelado a tratar de determinar cuál es la protección en particular que debe tener. Entonces, lo que se protege en materia de competencia desleal es a la empresa, propiedad privada, pero particularmente que se pueda respetar su concurrencia al mercado, es decir, su participación dentro de un mercado. En ese sentido, como lo hemos venido diciendo en diferentes aspectos que se han sido tratados acá, en materia de derecho antimonopolio, cuando hay un comportamiento de monopolio o de carteles o cualquier sistema que digamos de los diferentes supuestos fácticos que hemos planteado, es que como consecuencia de un comportamiento antimonopólico va a haber una sanción que representa siempre una gran cantidad de dinero, pero nunca alcanza a hacerle mella tan fuerte a tener una riqueza concentrada en 8 personas. Y acá viene una sanción en particular, en tanto que en materia de competencia desleal no viene una sanción, sino que viene un perjuicio, lo cual las hace diferente. ¿Por qué? Porque este perjuicio va a las arcas de la persona que resultó perjudicada, en tanto que la sanción va a las arcas del Estado, que después tiene que repartir ese dinero dentro de un presupuesto particular que tiene la nación, supuestamente que va dirigido a educación, a infraestructura y a todas situaciones también particulares. Pienso que vale la pena, para tratar de quedarnos solamente en la diferenciación entre comportamientos antimonopólicos y de competencia desleal, que demos oportunidad para hacer un ejercicio o un ejemplo entre uno y otro. Los ejemplos serían los siguientes, para poder tal vez diferenciar uno y otro tema.
Hablábamos de un tema antimonopolio y de un tema desleal. Pongamos el siguiente ejemplo. A, B, C, tiempo 1, tiempo 2. En un tiempo 1, en cualquier unidad monetaria que ustedes consideren, cobraba 220, B cobraba 270 y C cobraba 285. En un tiempo 2, ahora A cobra 1.500, B 1.500 y C 1.500. Para un consumidor que compraba en un tiempo 1, gastaba menos, pero para un consumidor que compra en un tiempo 2, inevitablemente su salario o su ingreso se ve disminuido mucho más en la medida que antes le cobraban 220 y ahora tiene que pagar 1.500. Eso implica que se va a reducir su capacidad adquisitiva de bienes, porque antes, después de que él ganaba una cantidad X, le restaba 220, ahora a su ingreso le tiene que restar 1.500 unidades. Eso quiere decir que le sobra menos cantidad de plata para comprar otros bienes, es decir, le afectaron su excedente del consumidor. Eso quiere decir que el bien tutelado en materia de antimonopolio es el dinero que le sobra a una persona después de haber adelantado una compra. El dinero que le sobra a una persona después de haber adelantado una compra. Es decir, si los precios son altos, a él se le disminuye el excedente del consumidor. Si los precios son bajos, a él le aumenta el excedente del consumidor. Aquí está el concepto en particular que tiene que ver con excedente de consumidor y con todo lo que pasa en una situación antimonopolio. Pero al mismo tiempo que esta persona, que es el consumidor, está pagando mayor cantidad de plata, no solamente se reduce el excedente del consumidor, sino que ese dinero estaba disponible para que él comprara bienes en otros segmentos económicos, entonces también se afecta el excedente del productor, porque los empresarios que están en otro sector económico y que esperaban recibir ese ingreso producto de la compraventa que hacía esta persona, no va a recibir ese dinero. Es decir, al mismo tiempo se afecta el excedente del consumidor y se afecta también el excedente del productor. Este es un comportamiento antimonopolio, es decir, es un comportamiento que puede llevar a que se genere un monopolio, concentración de dinero en aquel que hace, por ejemplo, esta cartelización de precios que más adelante detallaremos en mejor manera. Pero es un ejemplo para poder explicar qué es una política antimonopolio, es la que busca que no haya concentraciones indebidas en algunas personas. Pongamos otro ejemplo donde podemos diferenciar una y otra comportamiento. Acá tenemos a A, B, C y D. A, B y C y D son competidores entre sí, de producto terminado, compiten entre sí, pero necesitan comprar insumos y se los pueden comprar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 y a 7. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son los vendedores de los insumos dentro de una economía, que son comprados esos insumos por A, B, C y D, que son los fabricantes, y A, B, C y D retoman los productos, los transforman esos insumos en producto terminado. El ejemplo consiste en lo siguiente. En este momento, la empresa E quiere entrar en el mercado, y para entrar en el mercado a competir con A, B, C y D, tiene que de alguna manera comprar los insumos a estas personas, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dentro de ese mercado. Ahora, cuando E va a entrar al mercado, encuentra que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 le dicen que no le pueden vender insumo, porque si le llegan a vender, estas empresas en grupo le dejan de comprar. Es decir, A, B, C y D se están comportando como un monopolio y estamos en comportamientos antimonopolio. Es decir, en este momento van a haber muchos afectados, pero particularmente uno, que ¿quién es? Que es un empresario que quiere entrar al mercado y a él le están afectando su entrada, por lo tanto le están afectando su empresa, su propiedad privada, y en ese sentido se convierte en un comportamiento desleal
porque se está afectando la propiedad privada de E. Sin perjuicio de eso, también ese comportamiento está afectando al consumidor, porque ese consumidor que está dentro de este mercado tiene en este momento, como consecuencia del comportamiento cartelizado, que privarse de la competencia de él. Es decir, también están poniendo en peligro, de alguna manera, la posibilidad que un consumidor tenga escogencia superior a la que existía. Y si hay una escogencia inferior, pone en riesgo su capacidad adquisitiva de bienes, es decir, su excedente del consumidor, porque finalmente, a mayor capacidad de escogencia, hay posibilidades de tener un mejor precio. Entonces, aparte de ser un comportamiento desleal que daña a la empresa, también es un comportamiento que daña el excedente del consumidor, y en este ejemplo tenemos una situación donde es antimonopolio porque se daña el excedente o se pone en riesgo el excedente del consumidor y el excedente del productor, y también es desleal porque pone en riesgo también la propiedad privada de una empresa. Entonces vemos un comportamiento que a la vez es desleal y es anticompetitivo, y un comportamiento donde solamente es anticompetitivo porque pone en riesgo el excedente del consumidor y el excedente del productor. Ahora, si ese es el bien jurídico tutelado, y vamos a hablar de cuáles son las fisuras que existen hoy en día respecto del tema antimonopolio, tenemos que quedarnos solamente con el tema antimonopolio y abandonar un poquito la deslealtad. Pero como hemos dicho que son juicios de responsabilidad, donde el derecho viene a juzgar si está en duda o está en riesgo o ha sido dañado o afectado el bien tutelado, cerremos esta sesión tratando de poder explicar cómo es que esto juega dentro del derecho, es decir, cómo podemos de alguna manera tratar de combinar todo lo que hemos dicho hasta el momento y ya bajar el bien tutelado dentro de un esquema de responsabilidad romano-germánica, abandonando todos los preceptos o retomando todos los preceptos latinos que han sido perdidos en pro de solamente copiar fundamentos económicos o de derecho anglosajones. Hemos dicho que en materia de responsabilidad, diríamos que responsabilidad sancionatoria administrativa es igual a, es una fórmula matemática, es igual a, por una parte, el comportamiento debe ser típico, el comportamiento debe ser antijurídico y el comportamiento debe ser culpable. Típico debe estar prohibido en la ley, pero no hemos dicho cuáles son los supuestos típicos. Antijurídico debe afectar un bien jurídico tutelado, que ¿cuál es? Bienestar social, es decir, excedente del consumidor, plata, y el excedente del productor, es decir, plata. Estos dos representan plata. Excedente del consumidor cuida la demanda, es decir, al consumidor. Y el excedente del productor cuida al empresario. ¿Por qué? Porque es que si el excedente del consumidor se ve afectado por unos precios altos, él, por una parte, sufre el excedente del consumidor, pero esa plata que estaba destinada para otros mercados nunca va a llegar. Por eso se cuida el bienestar social. Y culpable, el comportamiento que se adelantó con intención o se adelantó queriendo un resultado, es decir, o con culpa o con dolo. Y dentro de ese bienestar social, entender que estos comportamientos son de riesgo o son de resultado. Y ahí tendríamos un esquema de responsabilidad romano-germánica entendida como una afectación al bien tutelado. Pero nos faltaría algo, es descifrar cuáles son los comportamientos que son típicos, es decir, que están prohibidos en la ley. Y ahí encontramos una familia de comportamientos que son considerados ilegales o restrictivos, que decimos que son un comportamiento típico. Por una parte, el tema de carteles. Segundo, el abuso de la posición de dominio. Otro tema que se llaman los actos restrictivos de la competencia. Otro tema que se llaman las ayudas estatales. Y por último, un tema que se denominan integraciones empresariales. Cada uno de estos temas, el cartel,
el abuso de la posición dominante, los actos restrictivos, las ayudas estatales y las integraciones económicas, las veremos una a una, encontrando en qué consiste cada una de ellas. Pero lo más importante es que estos comportamientos, que son descripciones normativas, que dijimos que en algún momento son comportamientos de alguien, que al guardar identidad con una norma conlleva una consecuencia jurídica, recordemos que dijimos que eso no era del todo cierto, porque tiene que ser antijurídico. Y para que sea antijurídico tiene que dañar el bien jurídico tutelado, es decir, si una persona adelanta un comportamiento que está prohibido en la ley, no significa que sea responsable y que sea ilegal, porque también tiene que afectar el bien jurídico tutelado. Y el bien jurídico tutelado en materia del derecho antimonopolio es plata, es dinero. ¿Dinero en qué concepto? En el excedente del consumidor, que le están quitando plata, y el excedente del productor. Es decir, para que 8 personas sean dueñas del 50% de la riqueza del mundo fue porque se apropiaron del dinero, es decir, del excedente del consumidor y del excedente del productor. Y esta es la trampa que vamos a buscar, en dónde es que está la imperfección, si está con que estos supuestos son suficientes o se requiere de alguna manera poner mucho más supuestos que permitan que el excedente del consumidor y del productor no quede en tan pocas manos. Es decir, aunque suene repetitivo, 8 personas son dueñas del 50% de la riqueza del mundo.